lo que es el documento en sí, ¿no? Hay al final una especie de apéndice que titulan para la reflexión y que contiene lo que se llaman, o así están indicando aquí, las provocaciones del Papa Francisco, que son pues distintos textos de diversas predicaciones o alocuciones que el Papa Francisco ha tenido y que han ido extractando y han incluido aquí, como un apéndice al documento. Primera provocación. Cuando el Señor quiere darnos una misión, quiere darnos un trabajo, nos prepara para que lo hagamos bien, precisamente como preparó a Elías. Lo importante no es que él haya encontrado al Señor, sino todo el recorrido para llegar a la misión que el Señor confía. Y precisamente esta es la diferencia entre la misión apostólica que el Señor nos da y el deber humano, honrado, bueno. Por lo tanto, cuando el Señor da una misión, nos hace siempre entrar en un proceso de purificación, un proceso de discernimiento, un proceso de obediencia, un proceso de oración. Son mansos, humildes, en una comunidad. En esa comunidad hay luchas entre ellos por el poder, peleas por la envidia, se critica. Entonces no van por la senda de Jesucristo. La paz en una comunidad, en efecto, es una peculiaridad muy importante. Tan importante porque el demonio trata de dividirnos siempre. Es el padre de la división. Con la envidia divide. Jesús nos hace ver este camino, el camino de la paz entre nosotros, del amor entre nosotros. En una comunidad hay luchas. En esta comunidad hay luchas entre nosotros por el poder, peleas por la envidia. Se critica. Son los dos grandes signos de la presencia del mal espíritu, ¿no? Del demonio en una comunidad. Y no hay que asustarse ni rasgarse las vestiduras ni decir, oye, el demonio, por Dios, no, el demonio está y ronda buscando a quien devorar, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el signo de si el demonio está presente o ausente radica ahí. Hay envidias, hay luchas por ocupar los puestos que se consideran mejores y sobre todo hay críticas, hay chismes, hay murmuraciones. Ese es el gran termómetro de la presencia o ausencia del demonio en una comunidad. Es importante, sigue diciendo el Papa, tener el hábito de pedir la gracia de la memoria del camino que hizo el pueblo de Dios. La gracia también de la memoria personal. ¿Qué ha hecho Dios conmigo en mi vida? ¿Cómo me ha hecho caminar? Es necesario también pedir la gracia de la esperanza, que no es optimismo, es otra cosa. Y por último, pedir la gracia de renovar todos los días la alianza con el Señor que nos ha llamado. Esto es importante. El Papa nos habla aquí de 3 gracias. Esta es una predicación en una de sus misas en Santa Marta, del 15 de mayo del 2014. Dice, tener el hábito, la costumbre, de pedir la gracia de la memoria del camino que hizo el pueblo de Dios, de recordar, de tener presente el camino, el itinerario que hizo el pueblo de Dios, el proceso, ¿no?, que hizo el pueblo de Dios. También tener la gracia de la memoria personal, qué ha hecho conmigo Dios en mi vida, cómo me ha conducido, por dónde me ha llevado. También
Otra tercera gracia, la de la esperanza, que no es optimismo. Esto es muy importante, ¿no? Porque efectivamente, lo mismo que hoy se confunde el altruismo o la filantropía con la caridad, también se confunde el optimismo con la esperanza, ¿no? Y la caridad es una virtud teologal y la esperanza es otra virtud teologal. El optimismo, que yo sepa, no es ninguna virtud de ningún tipo, es una cualidad más o menos positiva. Ni ser optimista es estupendo, ni ser pesimista es magnífico. Hay que ser, a mi juicio, realista. Vivir en la realidad. Porque ser un optimista consumado y no ver mal nunca en ninguna parte, pues, bueno, te puede llevar a vivir engañado, ¿no? A vivir fuera de la realidad. Y lo contrario, ver males en todas partes y enemigos por todos los rincones, pues es una angustia vital que tampoco obedece a la realidad. Entonces yo creo que hay que ser realistas. Ni optimistas ni pesimistas, sino simplemente cuál es la realidad. Y enfocar esa realidad desde la esperanza, ¿no? Que no tiene nada que ver con que todo nos tenga que salir bien. Es que yo soy muy optimista, yo sé que todo va a ir bien. Por supuesto que todo va a ir bien, porque yo confío en Dios, que la confianza es la esperanza, ¿no? Llevada, fundamentada en la caridad, esa es la confianza, la virtud de la esperanza. Entonces yo espero en Dios, confío en Dios, por eso sé que va a ir bien, pero no porque sea optimista y esté convencida de que, no sé, de que a partir de mañana las farolas darán longanizas. Es que soy optimista, entonces dentro de nada las farolas florecerán y darán longanizas. Y ustedes, eso no es ser optimista, eso es ser fantástica o ilusa. Las farolas no suelen dar longanizas, enchufando las corrientes eléctricas dan luz y punto. Y mejor que no den nada, ¿no? O sea, cada uno. Entonces no hay que ser optimista y vivir fuera de la realidad, hay que ser realista y esperar todo de Dios, ¿no? Enfocar el futuro con confianza. Y hay que pedir también esa gracia de la esperanza, de la confianza en el Señor, ¿no? Que es lo que nos va a dar solidez, fuerza, serenidad para avanzar. Y por último, pedir la gracia de renovar todos los días, todos los días, la alianza con el Señor que nos ha llamado. Dios ha hecho alianza conmigo, ha hecho un pacto conmigo y yo he aceptado ese pacto. Entonces tengo un compromiso de vida, un compromiso adquirido, la alianza. Bien, pues todos los días renovar ese compromiso, renovar esa alianza con el Señor que nos ha llamado. Y este es nuestro destino, caminar en la perspectiva de las promesas, dice el Papa, seguros de que llegarán a ser realidad. Es hermoso leer el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, donde se relata el camino del pueblo de Dios hacia las promesas. Cómo esta gente amaba mucho estas promesas y las buscaba incluso con el martirio. Sabían que el Señor era fiel. La esperanza no defrauda nunca. Esta es nuestra vida. Creer y ponerse en camino como hizo Abraham, que confió en el Señor incluso en los momentos difíciles. Es esta mi vida. Confiar en el Señor y caminar por difíciles que sean las cosas. O soy de las que me arrogo enseguida, tiro la toalla, yo no puedo, es que no sé. Hay gente que toda su vida es en puntos suspensivos. No, la vida hay que formular cosas categóricas, afirmaciones y punto, y seguido, y punto, y seguido. Creo que sí, que quiero consagrarme a Dios, puntos suspensivos. Parece que sí, que el Señor pues me llama, puntos suspensivos. Entonces, pues sí, yo creo que sí, estoy dispuesta a seguirle, puntos suspensivos. Hay gente que todo es así, puntos suspensivos. Dicen la vida inacabada, o sea, el perpetuo inacabado. No, yo estoy convencida y creo que el Señor me llama, punto y seguido. Entonces, como el Señor me llama, estoy dispuesta a seguirle, punto y seguido.
Y como he iniciado este camino, tengo, con la gracia de Dios, intención de proseguirlo hasta el final. Punto y seguido. Pero no, creo que sí, ya veremos, no sé. Si no se puede seguir a Dios, bueno, ni ir a ningún sitio. En la vida hay que tomar posiciones, definirse, mojarse. Si te mojas más de la cuenta, pues ya te secaremos, ya te pondrán al sol, la vida misma te va a ir cañando, pero hay que ser valiente, apostar por el Señor como Él ha apostado por nosotros. Si nosotros no tenemos nada que perder, y somos, iba a decir, nacimos literalmente unos desgraciados, porque no tenemos gracia de Dios hasta que nos bautizan, o sea, unos desgraciados. ¿Qué vas a perder si no tienes nada que perder? Y tienes toda la gana. Entonces, definirnos y caminar. Caminar hacia el Dios de las promesas. Esperar en su palabra. Fiarnos de Él. Y no vivir en un balancín. Columpiándose, no sé. Vas caminando con paso firme. Pero caminas. No podemos ser una especie de pluma que nos lleve el viento para acá y para allá. No, tenemos que tener un peso. Y el peso está en nuestra voluntad y en nuestra determinación de fiarnos de Dios, de confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Otro desafío. No perdáis jamás el impulso de caminar por los senderos del mundo. La conciencia de que caminar, ir, incluso con paso incierto o renqueando, es siempre mejor que estar parados, cerrados a los propios interrogantes o en las propias seguridades. La pasión misionera, la alegría del encuentro con Cristo que os impulsa a compartir con los demás la belleza de la fe, aleja el peligro de permanecer bloqueados en el individualismo. Hay que caminar, aunque sea la pata coja, aunque sea de lado como los cangrejos, pero hay que moverse, andar, intentar avanzar. Es que yo no avanzo, bueno, mira, eso ya no es asunto tuyo, pero tú te mueves e intentas avanzar. Si avanzas o retrocedes o das vueltas en círculo, ya no es asunto tuyo. Eso ya es cosa de Dios. Pero es preferible moverte y cometer errores y perderte en el camino, que ya te volverás a encontrar, que permanecer quieto, parado, indeciso, muerto de miedo, que no sabes si vives tú la vida o la vida te está viviendo a ti. No. La vida es un don precioso y hay que vivirla con pasión, con intensidad, sin perder un segundo. El estado vegetativo no es vida. Es lo inmediatamente anterior a la muerte, lo más parecido a la muerte. Hay que vivir. Y de vivir forma parte de la vida equivocarse, cometer errores. Pero para no equivocarme, no me muevo. No tomo una decisión. No hago nada. Me atenaza el miedo, el deseo de seguridad. Oye, y la confianza en Dios, no sé, yo me fío mucho de Dios, pero aquí quieta. No, lánzate, sal de ti. Porque a Cristo no le vas a encontrar ahí quieta. Tienes que caminar hacia aquel que viene a ti cada día. Hay que salir a su encuentro. Y empezar el día cada mañana con ganas, con ilusión, con alegría, con fuerza, con pasión. Una persona que vive enamorada no se levanta de la cama diciendo, otro día más con mi enamorado. ¡Qué emoción tan intensa, por Dios! No podemos más. Otro día más. A ver si llega pronto la noche y vuelvo a la cama. Hay gente que vive así. Hay monjas que viven así. La ley del mínimo esfuerzo.
No queremos líos, no queremos complicarnos la vida, no queremos nada que pueda suponer riesgo. Y entonces a esas personas dan ganas de decirle, muérete. Bueno, no se puede decir, ya está muerta. No, nunca nos resignemos a vivir así. Cada día es nuevo y cada día empiezo. Y siempre soy joven porque cada día empiezo, cada día me estreno, cada día es el primero. Y cada día es diferente. Pero hay que luchar, hay que arriesgar, hay que ser intrépido, audaz, jugársela por el Señor, poner en solfa muchas cosas y arriesgar. ¿Qué van a decir? Pues que digan, si dar que hablar al que no tiene es una obra de misericordia. ¿De qué van a hablar todos los chismosos del mundo si no les damos de qué hablar? Hay que ser caritativa también con ellos. Por lo menos que se entretengan. Y lo divertido que uno se lo pasa cuando ve los chismes que se montan a su costa. Y digo, madre mía, qué imaginación, qué novela. ¿Y si la patentamos? Pero sobre todo hay que arriesgar. No sobrevivir en un rincón. No autocompadecerse. Ay, pobrecita de mí. Y sobre todo no digáis nunca, a ti te querría ver yo en esta situación. Y en peores nos veremos. Y nunca digáis lo que dicen todos los viejos del mundo mundial. Ya verás cuando llegues a mi edad. Ya veré que ya estoy viendo a dónde no quiero llegar. Otra provocación del Papa. Los religiosos son profetas. Son quienes han elegido un seguimiento de Jesús que imita su vida con la obediencia al Padre, la pobreza, la vida de comunidad y la castidad. En la Iglesia, los religiosos están llamados especialmente a ser profetas que dan testimonio de cómo ha vivido Jesús en este mundo y que anuncian cómo será el reino de Dios en su perfección. Un religioso no debe jamás renunciar a la profecía. Mi vida es de verdad una profecía, un testimonio vivo de la vida de Jesucristo, de cómo vivió Jesucristo. Mi vida consagrada anuncia, preanuncia, deja entrever el reino de Dios. Hago presente el reino ya aquí. Esas son las grandes preguntas. Yo estoy llamada a vivir en la obediencia al Padre. ¿Obedezco? ¿O obedezco bajo mínimos para cubrir el expediente y que no me llamen demasiado la atención ni me pongan en orden? ¿Es eso una fórmula, un cumplimiento? ¿O de verdad la obediencia es mi modo de vivir? Porque no obedezco, sino soy obediente. Y el obediente es aquel que ha entregado la voluntad hace tiempo y no tiene voluntad propia, ni nada propio. No, obediente no es el que a veces obedece y el que hace actos de obediencia puntuales. Obediente es el que de manera habitual vive en la obediencia. ¿Soy de verdad una mujer de obediencia o soy una mujer que obedezco algunas veces, pero sigo reservando mis parcelas y ciertos estratos de mi voluntad? Todavía tengo voluntad propia. Vivo la pobreza como un desasimiento total de todo y de mí misma, de mis deseos, de mis aspiraciones.
Soy capaz de liberarme de todo para acoger el tesoro que es Cristo Jesús. Y para eso renuncio previamente a todo para poder acoger ese tesoro. O en vez del tesoro de Cristo Jesús, guardo en mí un montón de baratijas, tesorillos, monedillas, pero el gran tesoro no lo abrazo porque supone desprenderme de todo y sobre todo desprenderme de mí misma. Soy capaz de posponerme a mí misma y anteponer a Cristo y a la comunidad. Y mi castidad, soy capaz, me esfuerzo por vivir a Cristo como el todo de mi vida, como el único de mi vida, como el amor primero, fundamental, absoluto de mi vida. Él ocupa, llena, planifica mi vida, o ocupa lo que yo le permito ocupar, porque sigo teniendo parcelas guardadas para mis afectos particulares, los que yo considero oportunos y a los que no quiero renunciar ni posponer a Jesucristo. Y sobre todo sigo yo pretendiendo ocupar lugar en el corazón de los demás. Si el corazón de los demás el corazón de cualquier cristiano, de cualquier bautizado, tiene que ser de Cristo, no mío. Y yo tengo que desear que Cristo ocupe por completo el corazón de cada bautizado, no ocupar yo sitio en él. Soy capaz de optar con esa radicalidad por Cristo, de vivir así la pobreza, de vivir así la obediencia, de vivir así la castidad. O soy una mediocre sin remedio y tranquilamente renuncio a la profecía si la profecía es a ese precio. Otro desafío, otra provocación. Esta es una actitud cristiana, la vigilancia. Pero la vigilancia sobre uno mismo, claro. Hay que puntualizar. ¿Qué ocurre en mi corazón? Porque donde está mi corazón, allí está mi tesoro. ¿Qué ocurre ahí? Dicen los padres orientales que se debe conocer bien si mi corazón está turbado o si mi corazón está tranquilo. Después, ¿qué hago? Intento entender lo que sucede, pero siempre en paz. Entender con paz. Luego vuelve la paz y puedo hacer la discusión consciente. Cuando estoy en paz, no hay turbulencia. ¿Qué ha ocurrido hoy en mi corazón? Y esto es vigilar. Vigilar no es ir a una sala de tortura, no. Es mirar el corazón. Tenemos que ser dueños de nuestro corazón. ¿Qué siente mi corazón? ¿Qué busca? ¿Qué me ha hecho feliz hoy? ¿Y qué no me ha hecho feliz hoy? ¿Qué busca mi corazón? ¿Qué ansía mi corazón? Tengo que vivir vigilante. Porque en mi corazón y en los sentimientos de mi corazón radica todo. En que el corazón esté ordenado o no, es la base de la madurez humana, de la madurez espiritual, de todo. Y tengo que vigilar, pero, como dice el Papa, sin machacarme. Para eso tengo la voluntad. Porque nada hay que incida tanto sobre la voluntad como los sentimientos que radican, que salen, que brotan, que están en nuestro corazón. Si tenemos el corazón pacificado,
todo irá más o menos bien, irá bien. Pero como el corazón esté, perdóname la expresión, desmadrado, no hay nada que hacer. El corazón es como un caballo loco. Hay que domarlo, y es muy difícil domar un potro, pero no imposible. Y una vez que está domado, aun cuando esté domado, bajo el dominio de la voluntad, sujeto a la voluntad, muchas veces el caballo tiende a desbocarse. Y para eso están las riendas, para tirar con fuerza de las riendas y no dejar que el caballo se desboque. ¿Por qué? Porque si un caballo empieza a correr y a desbocarse y tiras enseguida de la rienda, al principio lo vas a reducir. Pero cuando el caballo se desboca y corre, y corre, y corre, y le dejas coger cierta velocidad, ya puedes tirar de la rienda que no va a parar. Antes se reventará que parar. No lo paras y te acabará tirando, por muy buen jinete que seas. El buen jinete sabe esto y tira de las riendas al principio. Las riendas de mi corazón están en mi voluntad. No le puedo dejar correr a su arbitrio, porque correrá por donde no hay que correr y me llevará al mal. Las grandes tortas que yo he visto en la vida han sido personas que no han tirado de las riendas del corazón a tiempo. Y cuando ya el caballo se desboca, efectivamente se pierde el control. Llega un momento, si se traspasa un cierto límite, en que la voluntad ya no puede. Son las pasiones. Y la libertad desaparece. Huye. Por eso hay que vigilar. No hay que asustarse del propio corazón. Hasta el último día de nuestra vida nos dará la lata. Pero sí que hay que ser conscientes, hay que conocerlo. Y siempre, nuestro corazón es nuestra mayor riqueza y al mismo tiempo nuestro mayor riesgo. Bien orientado puede dar lugar a una santidad impresionante y mal orientado puede dar lugar a todo lo contrario, a lo peor. Santa Teresa, cuando empezó a ser santa, cuando empezó a dominar su corazón. Hasta los 48 años estuvo dominada por el corazón muchas veces y era consciente. Pero como tirar de la rienda suponía esfuerzo, decía que tirara rienda, mira, que ya ella se apañaría para que el caballo corriera, pero no, el caballo corría siempre como le daba la gana. ¿Por qué? Porque se negaba a hacer el esfuerzo que suponía tirar de la rienda a tiempo.